buenas noches. Muchas gracias por su atención. Vamos a intervenir en esta ocasión en Discutamos México con una conversación sobre los medios impresos de comunicación, sobre la prensa. Mi nombre es Miguel Ángel Granados Chapa y me dedicaré a la innecesaria tarea de moderar esta conversación. Hace 200 años, las tropas insurgentes incluían entre sus pertrechos imprentas, porque tenían muy clara la importancia de la difusión de sus programas, de sus proyectos. Y hace 100 años el poder dictatorial estaba fincado en buena medida en el manejo de los medios impresos de información. En un texto célebre, Luis Cabrera denunció el gran apoyo que el porfiriato había dado al periódico El Imparcial, que era como una de las piezas clave del dominio gubernamental sobre la sociedad mexicana. 200 años después, 100 años después, la prensa, los medios impresos tienen un papel enteramente diferente en nuestro país. En el siglo XXI, ¿cuál es la relación entre el poder político y la prensa, los medios impresos? Yo pensaría que, en términos generales, esa relación se ha ido afinando. El último cuarto del siglo XX, de los 75 al 2000, más el 2010, de la prensa que había hasta ese 75, diríamos, que en términos generales estaba mucho más supeditada, controlada, tanto por los dueños de los medios como por parte del gobierno, que era una derivación, una acción de la otra, ¿no? Pero siento yo que en este tiempo, en estos últimos 15, 20 años, esta situación en términos generales de los medios impresos, el radio, la televisión también, se han ido liberando. Y el Internet pues, acaba siendo un mecanismo que ha ido también desarrollando eso notablemente. Raúl, había una especie de proteccionismo institucional. Como industria periodística, que es una de las características de la prensa de hoy, la industria periodística tenía protecciones, algunas explícitas, legales, abiertas, y otras no. ¿Eso se mantiene, ha desaparecido, tiene modalidades? ¿Qué ocurre ahora? Yo creo que hemos estado experimentando un tránsito de esta situación hacia una mayor apertura y mayor competencia en la prensa, pero yo también advierto que hay una evolución mucho más lenta en el campo de los medios de comunicación, incluida la prensa, en comparación con el desarrollo político del país. Al mismo tiempo que para la competencia política hay nuevas reglas, como todos lo sabemos, y una competencia real entre los partidos. No podemos decir lo mismo de los medios. En el caso de la prensa, como usted sabe, Miguel Ángel, seguimos teniendo una ley de imprenta que fue aprobada en 1917, que es absolutamente caduca. En la relación entre la prensa y el gobierno, creo que se mantiene en muchas franjas, no en todos los casos, pero sí en la mayoría, lo que yo en otras ocasiones he llamado una relación perversa. Alguna vez un presidente mexicano, José López Portillo, dijo que él no pagaba para que le pegaran, queriendo decir que no daba publicidad a las revistas y periódicos que criticaban al gobierno. Ahora parece que en algunos casos el gobierno federal y también los gobiernos de los estados y otras instituciones del Estado mexicano pagan para que no les peguen. Tenemos en México expresiones de una prensa profesional que en buena hora se está desarrollando. Hay diarios serios con reporteros que hacen su trabajo, con editores que procuran aportar algo al debate público, pero tenemos muchísimos periódicos y muchísimas revistas que no viven para ser leídos, sino para facturar publicidad. En la Ciudad de México tenemos más de 30 publicaciones diarios. Ahorita en la pantalla que está atrás de nosotros veíamos las portadas de algunos, y entre ellas algunos que nadie lee, que nadie conoce. ¿De qué viven estas publicaciones? Se dice que imprimen más facturas que ejemplares. Bueno, imprimen los ejemplares suficientes para facturar. Con eso quiero decir, no hemos trascendido esa situación en donde sigue dilapidándose dinero público para sostener un periodismo que no tiene relación alguna con la sociedad. A partir de los 90s, con la apertura generalizada que el aparato político experimenta en el país, empieza a suceder algo también con los medios de comunicación impresos, y es el hecho de que la opinión pública comienza a demandar instrumentos de comunicación que le estén diciendo
lo que realmente, o lo que sospecha, pues. Y se empieza a generar una demanda en el mercado de un nuevo tipo de productos, incluso de prensa, que permite la aparición de nuevos protagonistas, como el propio Norte Reforma, que incursiona en México, La Jornada, que data un poco de antes, pues, pero su desarrollo es en los 80s y los 90s, y la modificación de los ya existentes, el Universal, ahora el Excelsior, etcétera. Y yo creo que esto responde exactamente a eso, a la necesidad de una demanda, de una opinión pública más crítica que comienza a experimentar por primera vez el efecto de un voto en las urnas que se traduce en un cambio en las administraciones públicas, etcétera. Su correlato en términos informativos es eso, un mercado que permite a los periódicos modificar. En este momento, la facturación de diarios como el Universal o Reforma, el sector público representa ya una menor parte, entre 8 y 9% para el Universal, el gobierno federal, y un poco menos la suma de los gobiernos estatales. Es decir, al final los grandes periódicos de este país, su rentabilidad depende mucho más de la respuesta del mercado directamente, tanto en términos de circulación como en términos de anunciantes, porque el anunciante al final sigue de muy cerca lo que es la propia circulación del periódico, que es definida todos los días en el kiosco por un votante, digamos, por un lector que escoge una marca u otra. Se puede decir que los empresarios encontraron que decir la verdad, o acercándose más a esa verdad o a esa independencia para decir las cosas, era mejor negocio. Entonces también ellos han ido a ese mejor negocio, que significa el decir de una manera más clara, más contundente la verdad. Se puede pensar que en los años 70, 60 altos, pues el periodismo más lúcido y el periodismo más comprometido era el periodismo de los columnistas, porque las redacciones estaban prácticamente secuestradas por los editores o por los intereses del gobierno. Hoy esto ha sido superado. Ya no hay ese secuestro en términos generales. Habrá casos que sí existen, pero en términos generales se han liberado. La situación mexicana es muy peculiar. En muy pocos lugares del mundo ocurre que los gobernantes paguen para que los medios digan que estos gobernantes han hecho su trabajo. Que un gobernador se ufane de haber inaugurado una carretera, un secretario de hacer una campaña de lo que sea, o un legislador de aprobar algún paquete de leyes, pues tendría que ser lo más natural. Para eso están, para eso les pagan. Ese es su trabajo. Pero además, y están usando recursos públicos para ufanarse de que han cumplido con su trabajo. Eso es lo que tenía que desaparecer. Pero ahora quisiera que agotáramos algunos de los aspectos de la relación política de la prensa, la relación de los medios impresos con el gobierno. Uno sensiblemente presente en nuestro país es la inseguridad en la práctica periodística, el número de personas dedicadas al periodismo que han sido asesinadas, y en lo que concierne al gobierno, la impunidad, la incapacidad del Estado de, primero, asegurar la vida de los habitantes del país en general y de los periodistas en particular, y luego la de castigar a quienes perpetran un homicidio o una agresión a periodistas. ¿Qué le parece a usted esto, Luis Javier, esta impunidad que alimenta la criminalidad contra la prensa? Es un momento grave, que hacía tiempo que no lo vivíamos en México. El último asesinato significativo, yo diría, si es que puede ser así, casi paradigmático, fue en 1984 de Manuel Buendía, el 30 de mayo. Como dato nada más estadístico, en el año 2009 hubo 11 asesinatos de periodistas en función de su tarea de comunicadores e informadores. Es muy grave esto. Y vamos por un tercer fiscal. Los dos primeros fiscales no hicieron absolutamente nada durante 4 años. Esto es lamentable, independientemente de la inseguridad que existe en el país. Se puede decir que de esos 11 asesinatos, o de ese volumen de asesinatos evidentes, un 65% corresponden a autoridades gubernamentales, tanto federales como locales y municipales. Entonces, esto es una gravedad extrema. La viabilidad empresarial es pertinente, pero en muchos casos estamos comenzando a resultar sometidos a una nueva forma
de coacciones. Hoy en día creo que la principal fuente de censura en la prensa mexicana ya no es el gobierno, sino el interés de los empresarios que al ser dueños de publicaciones de pronto encuentran que sus negocios son vulnerados por lo que publica un caricaturista, un reportero o un articulista, y hay muchas experiencias al respecto. Lo que hoy en día le sucede a todo publisher es que está atrapado en una confrontación no siempre fácil de resolver. Por un lado, el éxito de su periódico depende de que tenga credibilidad, que tenga legitimidad y que sea vendido en el kiosco. Y eso depende del cuerpo profesional que lo elabora. Exactamente, es decir, de que sea un equipo de periodistas capaces de conseguir notas, trabajarlas profesionalmente y que el lector lo reconozca. Por una parte, el éxito de su negocio va a depender de que dé esas condiciones para un trabajo profesional. Y de otra parte, el éxito de su negocio va a depender de la facturación de publicidad, de un anunciante que va y le dice, pues no me quiero anunciar en tu periódico porque me está tratando mal en tal nota. O un alcalde que le dice, pues te puedo subir la pauta de publicidad, pero exijo tal. Lo que va a contrapelo de lo primero, de la legitimidad del periódico. Y cada dueño tiene que resolver este difícil dilema de alguna forma. Algunos lo resuelven de cara a su bolsillo, otros de cara a un principio ético, o por lo menos han comprado la noción de que es más importante la primera parte que la segunda. Y yo quisiera hacer un comentario con respecto a los periodistas muertos. Con frecuencia escucho un argumento que dice, con cierta lógica, pero que no la tiene, que 9 muertos el año pasado entre periodistas que fueron levantados por su trabajo profesional. Cualquiera me puede decir, bueno, 9 es una cifra, cada día aparecen ajusticiados un promedio de 20, 18 personas, ¿no? Que son 9 periodistas en un año. Si cualquiera de nosotros, periodistas, sufre un atentado, como lo puede suceder cualquier ciudadano mexicano, pues qué lástima, la estadística nos alcanzó, ¿no? Pero si lo hace porque exhibimos una corrupción del sector oficial, de una mafia política o de una mafia criminal, y somos muertos por ello, el atentado contra la comunidad es enorme, porque entonces se está limitando las posibilidades de la comunidad de enterarse de lo que está corrupto en su propia realidad, ¿no? Yo creo que el soporte escrito va a tender a desaparecer y quizás se llegue a conservar como una exquisitez, como algo para unos cuantos, como un asunto motivo de culto, pero eso no significa que vaya a desaparecer el periodismo. El periodismo tiene muchos formatos, muchas maneras de expresarse, en los diarios, en la televisión, en internet, en los lectores digitales que algunos cargamos con nosotros. Y el periodismo, que a mí me parece es la búsqueda e identificación de noticias, su presentación de manera contextual y su difusión, va a seguir desarrollándose. Creo que las reglas periodísticas, el estilo de los periodistas, el papel de ellos, sus normas éticas, seguirán siendo indispensables. ¿Y de qué manera se van a dar a conocer? La verdad no sé. Hace 20 años no hubiéramos sido capaces de prever la expansión de Internet que hoy contemplamos, o la posibilidad de que en un lector digital absolutamente portátil pudiéramos cargar varios libros y docenas de ejemplares de cualquier periódico que tiene este tipo de disponibilidad. Vamos a ver muchos cambios, pero creo que lo importante es insistir, la prensa seguirá siendo importante para desempeñar ese papel de espacio que ventila los asuntos públicos. Mientras más profesional lo haga, será más útil a la sociedad, y creo que vamos a tener también una necesidad creciente de contenidos creativos, contenidos que expliquen las cosas y no solo informen de ellas, contenidos que ahora se van a manifestar en formatos digitales. Les agradezco mucho, Luis Javier Solana, Raúl Trejo del Arbre, Jorge Cepeda Patterson. Esta conversación es una